El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más y hoy vamos a hablar acerca de un tema que, bueno, pues nos llamaba bastante la atención, un tema que desde luego es importante, principalmente por, bueno, pues sobre todo por la cronología histórica, ¿no? Y son las muertes regias. Vamos a hablar del libro de Manuel García Parodi, Muertes regias, sobre, pues eso, cómo murieron diversos monarcas a lo largo de la historia. La verdad es que es un libro que me ha gustado mucho, que nos ha proporcionado la editorial Almuzara y que, bueno, personalmente, ya digo, me ha encantado, me ha parecido un libro lleno de curiosidades y desde luego, bueno, pues un libro ameno y divulgativo, ¿no? Que son los libros que solemos, desde luego, analizar o entrevistar a sus autores aquí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, decirte que leyendo un poco tu trayectoria, ¿no? de investigación, me ha llamado mucho la atención que, bueno, aparte de que eres catedrático en historia contemporánea y moderna, bueno, pues, y bueno, has trabajado muchísimo la etapa de historia contemporánea de España. Y claro, cuando me comencé a leer este libro, me llamó muchísimo la atención el hecho de que bueno, que hubiera un libro, o sea, hubieras escrito un libro acerca de las muertes regias, ¿no? De los reyes de España, cuando, bueno, pues tus trabajos habían ido por los conflictos mineros en Alto Guadiana, la Segunda República, la Diputación de Córdoba o el socialismo en Córdoba, ¿no? Desde luego es como un tema realmente diferente y mi primera pregunta era un poco el porqué de este tema, ¿no? En contraste con los anteriores, claro. Bueno, vamos a ver. Lo primero, efectivamente, yo estoy ya jubilado. He sido catedrático de Geografía e Historia en enseñanza media, aparte de que también he estado vinculado a la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, desde 1974, ¿verdad? Pues una de las particularidades que tiene el profesor de enseñanza media es que tiene que explicar toda la historia, tanto de España como la universal, como el arte, más la geografía, ¿verdad? A unos estudiantes que es la primera vez y única vez en su vida que van a estudiar historia o geografía, ¿verdad? Y esto hace que aunque uno a nivel de investigación se especialice en una etapa determinada de la historia, pues sin embargo, como docente, uno tiene que abarcar todas las etapas de la historia y no solamente aquello que constituye su especialidad. Y cuando hablo de especialidad, aquella etapa, en fin, que uno ha trabajado en los archivos, en las hemerotecas, las distintas fuentes con las que se nutre cualquier proceso de investigación histórica. Yo me he especializado fundamentalmente en historia social y política contemporánea, pero además muy ceñido al ámbito de Córdoba y su provincia, de aquí que la mayor parte de mis obras pues tengan esa temática, ¿no? Tengan una temática centrada en la contemporaneidad. Luego, más adelante, empecé también a abordar la memoria democrática. Pues yo creo que todo historiador tiene la obligación de convertir en un clamor el silencio que se ha querido plasmar durante, en fin, muchísimo tiempo sobre aquellas personas que fueron reprimidas durante y después de la Guerra Civil. De manera que también he dedicado tiempo, ¿no?, a trabajar sobre la memoria democrática, pero tenía la idea de apartarme un poco, ¿no?, de esta historia tan académica, tan seria, tan formal, ¿no?, y entrar en un terreno, diríamos, mucho más abierto, mucho más divulgativo, y se me ocurrió que hablar de las muertes regias pues era ocasión y era motivo de dar ese giro a lo que es mi producción como historiador. Y la verdad es que todo empezó de una manera, diríamos, casual.
estábamos en la pandemia. Ya sabéis que en la pandemia hubo que estar, en fin, enclaustrados, no había muchas cosas que hacer. Yo en la pandemia incluso procuré por todos los medios posibles recibir la información justa y precisa de lo que estaba pasando. En fin, de todos he sabido que ha habido un exceso de información y a veces no suficientemente contrastada sobre lo que estaba pasando como consecuencia de la expansión de la COVID-19. Y entonces, pues aprovechando, yo digo, ese enclaustramiento forzoso, pues digo, anda, voy a empezar a leer cosas sobre algunas muertes reales, algunas muertes de reyes, tema que me había movido mi curiosidad, ¿no? Un rey que muere, pues yo qué sé, porque le cae una teja en la cabeza, ¿no? El otro porque lo apuñala cualquier otro adversario, ¿no? Y es así como empecé a entrar en este terreno y, en fin, lo iremos hoy viendo a lo largo de este coloquio que vamos a tener, pues cómo fue configurándose este libro de las muertes regias, que yo creo que es un libro, por lo menos todo el mundo que lo ha leído, pues me lo ha comentado, un libro fácil de leer, ¿no? Y es un libro donde uno pues aprende y se divierte, ¿no? Dentro de lo que es diversión, hablar de la muerte de una persona, evidentemente, ¿no? Digo diversión, pues el apartarse un poco de lo que es la cotidianidad, lo habitual, etcétera, ¿no? Así ha sido como he llegado a esta publicación, que desde luego se aparta de lo que es el conjunto de publicaciones que he realizado a lo largo de mi vida. La verdad es que tengo que decir que sí, es un libro muy ameno. Además es un libro que a mí personalmente, bueno, yo me lo leí en 3 días, o sea que me ha gustado. O sea, yo creo que eso es una cosa que como que demuestra que sí, que efectivamente me ha gustado muchísimo. Sobre todo, bueno, me gustaron muchísimo los primeros capítulos porque también soy una persona apasionada del reino visigodo, lo tengo que decir aquí. Y bueno, la verdad es que me llamaba mucho la atención el hecho de que, claro, en este libro es titulado Muertes Regias. Además, bueno, pues es un libro donde se habla desde, pues eso, la época, digamos, alto medieval hasta ya la modernidad, ¿no? Dentro de la península ibérica. Y me llamaba mucho la atención porque, claro, ya terminado de leer el libro, decía, joder, ¿por qué la vida? O sea, ¿por qué la muerte y no la vida de los reyes? Quiero decir, que es que al final, joder, ¿qué tiene la muerte que no tiene la vida, no? No sé si me Bueno, explico bien. es que las dos cosas, claro, las dos cosas van unidas, ¿no? No se puede entender la vida sin la muerte ni la muerte sin la vida. Son, en fin, dos elementos que forman parte de nuestra existencia. Nacemos y tenemos que morir, ¿no? Hombre, vamos a ver, ya que te has leído el libro, pues recordarás que la introducción, el capítulo primero, aludo a un famoso cuadro, El Testamento de Isabel la Católica, donde aparece la reina en el lecho de muerte. Delante de ella se encuentra su marido, el rey católico, aparentemente muy atribulado. Luego allí aparecen un montón de personajes que están llorando, ¿no? Mostrando sentimientos de pesar. Por cierto, algunos de ellos nunca pudieron estar presentes en aquella ocasión, como Juana, la hija de los reyes católicos, que en ese momento se encontraba en Flandes, o el arzobispo Cisneros, ¿no? Que en aquel momento se hallaba en Alcalá de Henares, ¿no? Pero en fin, el autor Rosales, ¿no? Pues hizo una composición muy conocida de un cuadro de esos de historia que aparece prácticamente en todos los libros, y a mí me dio la impresión de decir, bueno, así es como deben morir los reyes, ¿no? Con serenidad, con solemnidad, rodeado de lo suyo. Pero bueno, ¿esto ha sido así siempre? Pues no. Por ejemplo, has hablado de los visigodos. De los 33 reyes godos, 17 murieron asesinados, ¿no? Pero es que, aparte de esas muertes, diríamos, violentas, ¿no? o insospechadas, ¿no? Que narro en el libro, hay muchas más, porque evidentemente el libro no lo puede abarcar todo, ¿eh? Y solamente me limito a cabezas coronadas, ¿eh? Pero hay otras muertes que no eran de cabezas coronadas, pero sí de personas que podrían haber ocupado esa corona
y de las que, sin embargo, únicamente aludo tangencialmente a ella. Bien, ¿por qué la muerte y no la vida? De hecho, si te fijas, en la inmensa mayoría de los capítulos no me limito solo a contar el hecho anecdótico de la muerte, sino a decir quién es ese personaje que ha muerto. ¿Quién es ese personaje? Por ejemplo, ¿quién es, pues qué digo yo, Ramón Berenguer II, ¿no? El cabeza de estopa, ¿no? El conde de Barcelona que muere asesinado por su hermano gemelo? Bueno, y de paso también, ¿qué significa el ser conde de Barcelona? Ser titular de un condado que más adelante se va a incorporar a la corona de Aragón y desde la corona de Aragón a la monarquía hispánica. Es decir, que no me he limitado solo, ¿no?, a hablar de la muerte, sino también del contexto en que esa muerte tiene lugar, los antecedentes, que de alguna manera es la propia vida del rey, y en segundo lugar las consecuencias que también provoca esa muerte. Es decir, que es la muerte como excusa, ¿no?, para narrar también la vida del personaje. Desde luego hay algunos de ellos, de los reyes mencionados, que, bueno, pues tuvieron además pues un final, vamos, casi todos ellos tuvieron un final trágico. Desde luego hay que destacar, pues por ejemplo, Ataulfo, el rey Sí, Rodrigo, tenemos bueno, pues también los propios reyes católicos, ¿no? También, que sí. desde luego, pues bueno, fueron personajes que al final cambiaron y marcaron el devenir, ¿no?, de nuestra historia peninsular. Y, Sí, y sí. bueno, pues desde luego, ¿cuál de esos reyes, ¿no?, que tuvo ese destino trágico, en su opinión, hubiera, digamos, podido cambiar la historia de la península, por así decirlo? ¿Cuál, desde su punto de Bueno, vista? pues la verdad es que casi todos, pero fundamentalmente yo destacaría a lo siguiente, ¿no? Primero, lo has mencionado antes, Ataulfo, el primer rey godo. Ataulfo estaba casado con Gala Placidia, la hija del emperador Teodosio, y la idea que al parecer tenían él y su esposa era constituir un imperio gótico para sustituir a un imperio romano que se hallaba en absoluta decadencia, sobre todo el imperio romano de Occidente. No se olvide que Ataulfo es el que va a suceder al rey Alarico, al rey godo Alarico, que en el año 410 había saqueado la ciudad de Roma y, en fin, prácticamente había liquidado el imperio, aunque todavía oficialmente tarde más de 60 años en producirse la caída de Roma. Bueno, la verdad es que la muerte de Ataulfo impide que ese proyecto de un imperio gótico hubiese prosperado. Claro, aquí tenemos que entrar en la factualidad, ¿no? En fin, en las hipótesis, ¿no?, de qué es lo que habría ocurrido si la historia no puede entrar nunca, ¿no?, en esas cuestiones. La historia se tiene que limitar a analizar lo que ha ocurrido, lo que se ha producido. Pero no cabe duda de que la muerte de Alarico pudo haber impedido el desarrollo del imperio gótico, aunque en mi opinión personal yo creo que ese imperio gótico no se habría logrado con tanta facilidad. Otro caso, ¿no?, de otro visigodo, el rey Bamba. El rey Bamba no lo matan, tuvieron la deferencia con él, era un hombre ya mayor, muy venerable, y en lugar de matarlo simplemente lo destituyeron como rey, es decir, aquello fue una muerte política, no más que una muerte real. Pues para mí sí que tuvo eso una gran trascendencia. Bamba, en el poquísimo tiempo que reinó, intentó revitalizar a la monarquía visigoda, dar un giro, ¿no?, a una monarquía que se hallaba en franca decadencia, e intenta abordar, pues, por ejemplo, el problema militar, ¿no?, que afectaba a esa monarquía visigoda, donde prácticamente no se podía constituir un ejército salvo que los aristócratas, ¿no?, prestaran a sus soldados. O, por ejemplo, eso fue la famosa ley militar de Bamba, ¿no?, que no se llegó a cumplir. O, por ejemplo, el comportamiento que él pretendió tener con los judíos, para incorporarlo a la monarquía visigoda. Es decir, que las reformas que él intenta llevar a cabo, fundamentalmente para, valga la expresión, meter en cintura a aristócratas y al clero,
esas reformas no se pudieron llevar a cabo con su destitución. Y sin duda alguna, otro gallo le habría cantado a la monarquía visigoda, porque cuando aparece una fuerza emergente desde el norte de África, como es el Islam, pues no se habría derrumbado tan aparatosamente como ocurrió con la derrota de Rodrigo en la batalla de Guadalete. Y finalmente Rodrigo, el tercer rey godo al que aludo, pues su muerte, ya sabemos lo que esto significa, no solo el fin de la monarquía visigoda, sino la introducción de un elemento nuevo en la realidad española, como es el Islam y lo que es la cultura árabe. En fin, 3 personajes, pero por ejemplo, mira, ahí está un rey que apenas reinó, que era un niño de solamente 13 años, Enrique I, que se muere porque le cae una teja en la cabeza. Bueno, pues al morir se hace cargo del trono su hermana mayor, doña Berenguela, y doña Berenguela tiene la inteligencia de ceder el reino de Castilla, que le había tocado por haber muerto su hermano, de ceder el reino de Castilla a su hijo Fernando III, que más adelante se va a convertir también en el rey de León. Bueno, pues este episodio puntual, la caída de una teja, facilitó la unión entre Castilla y León. Otra muerte, por ejemplo, que tiene trascendencia, la de Felipe I, Felipe el Hermoso, que era rey iure uxoris, ¿no?, por derecho de mujer, de Castilla. En el momento en que él es rey de Castilla, pues se ha roto eso que algunos han hablado de la unidad de España, que yo nunca la he creído, ¿no? Por lo menos lo que sí se ha roto es la unidad dinástica, puesto que la corona de Castilla va a ir por él y por su esposa, doña Juana, mientras la corona de Aragón va a estar en su legítimo titular, que era Fernando II, el rey católico, de manera que la muerte de Felipe I, ¿qué es lo que trae consigo? Que vuelva Fernando el Católico al poder y con ello pues que haya una continuidad de lo que hasta entonces había sido la trayectoria de las 2 grandes coronas peninsulares. Hay otras muertes que menciono solo un poco de pasada. Mirad, el príncipe de Viana era el heredero de Juan II de Aragón, pero muere en extrañas circunstancias, probablemente envenenado. ¿Y quién le va a suceder? Pues Fernando el Católico, que de esa manera un hombre que no estaba llamado a ser el titular de la corona de Aragón se convierte en el rey de esta confederación de reinos. O, por ejemplo, el hermano de Isabel la Católica, Alfonso, que incluso algunos aristócratas lo proclaman rey después de la farsa de Ávila. Bueno, pues este Alfonso muere también en extrañas circunstancias, también probablemente envenenado, de manera que la sucesión de la corona de Castilla pues iría a su hermana Isabel. Ojo, siempre y cuando se quitara de en medio a la que era la legítima heredera del trono de Castilla, que era doña Juana, mal llamada la Beltraneja. Pero, en fin, sin duda alguna, el momento más intenso de estas muertes regias es el que tiene lugar entre la muerte de Isabel la Católica en 1504 y la llegada de Carlos V al trono entre 1504 y 1517. Es la muerte de Felipe el Hermoso, es antes incluso, ¿no?, de la muerte de Felipe el Hermoso, a los reyes católicos tendría que haberle sucedido el príncipe don Juan, que era príncipe de Asturias, pero murió sin descendencia. Entonces la corona católica pasaría a Isabel, la hija mayor de los reyes católicos, pero esta se murió de parto. Sobrevive su hijo, el príncipe Miguel de la Paz, que muere muy pronto, y la trascendencia de esta muerte fue tremenda, porque aquel niño, Miguel de la Paz, habría sido rey de Castilla, rey de Aragón, pero también rey de Portugal, puesto que era hijo del rey de Portugal, y desaparece, ¿no?, muere prematuramente, con lo cual al final la corona, ¿a quién va? A doña Juana, casada con Felipe de Habsburgo, y esto va a significar que a la larga pues las coronas peninsulares van a estar supeditadas a los Habsburgos
de Austria, ¿no? Del Imperio Germánico, así como también a Flandes, ¿no? De manera en fin, que hay una cantidad de episodios, ¿no? que hacen que yo hable de un verdadero juego de tronos, ¿eh? Un detalle, ¿no? Muy curioso, y es que Carlos V estaba en el mismo orden sucesorio con respecto a sus abuelos, los reyes católicos, ¿no? que Felipe Juan Froilán, cuando se produce la abdicación del rey emérito. Cuando se produce la abdicación del rey emérito le va a suceder su hijo Felipe, el actual rey Felipe VI, ¿no? Y en quinto lugar, en el orden sucesorio, estaba el hijo de la infanta Elena. Bueno, pues el orden sucesorio que tenía Carlos V era exactamente el mismo que habría tenido Felipe Juan Froilán cuando se produjo la abdicación del rey emérito. Es decir, que la historia se llena de episodios verdaderamente paradójicos y hay muertes que cambiaron. Y ya para terminar, pues aunque no la menciono en el libro, porque el pobre murió de manera natural, Carlos II, el último de los Habsburgo, la muerte propició nada más y nada menos que llegara la dinastía Borbón a España en el año 1700. Es decir, que hay muertes que tienen más trascendencia que el hecho en sí de la muerte, ¿no? Aunque, en fin, la verdad es que la mayoría de las muertes regias lo único que significaron es aquello del quítate tú que me pongo yo. Yo te mato, yo propicio tu muerte, que ahora soy yo el que voy a coger la corona. Desde luego es realmente interesante al final la cantidad de puntos, ¿no? de inflexión que ha podido haber en nuestra historia, bueno, y que ha habido, por supuesto, respecto a, pues eso, en esos momentos, ¿no? En los cuales hay esa incertidumbre, pues fallece un monarca o es asesinado, y desde luego hay, pues eso, múltiples momentos a lo largo de nuestra historia de convulsión política. Sí, sí. Desde luego, me parece muy interesante una cosa, y es que, y esto es más bien algo para, bueno, pues a lo que quiero ya invitar, pues a nuestros oyentes, por supuesto, y invitarte a ti también a la reflexión, Manuel, respecto a un poco el uso de la historia, ¿no? Desde un punto de vista divulgativo y también político incluso. Bueno, pues porque hay un montón de divulgadores últimamente, y ahí está el debate, que consideran que España prácticamente existe desde, bueno, si nos vamos a decir desde los visigodos, pero vamos, que si me apuras, van a considerar que desde Atapuerca, por así decirlo, ¿no? Es interesante, pero bueno, pongamos los visigodos, que es lo más extendido. ¿Qué opinión le merece a usted este debate? Porque Hombre, es un debate que ahí está, es un debate en donde además creo que se ha introducido el vector del nacionalismo, ¿no? Y cuando se introduce el nacionalismo como diríamos, objetivo final, pues no importa que se tergiversen los hechos con tal de defender las posturas que mantienen los nacionalistas. Esto no es nada nuevo, la manipulación de la historia. Precisamente el otro día leía en una de las publicaciones que han hecho ustedes en el Foro de Historia, pues un trabajo sobre las crónicas del rey Alfonso III, que no recuerdo ahora mismo el autor, ¿no? Quién lo es, pero coincido plenamente con lo que allí dice, que son unas crónicas que están hechas con un objetivo determinado, con una finalidad determinada. Es decir, y esto, pues ya digo, no es solo la crónica de Alfonso III, sino en general, pues todas las crónicas medievales. O sea, se me ocurre un caso, ¿no? Por ejemplo, el rey Pedro I, el cruel se le llama, otros lo llaman el justiciero. Pedro I tuvo la desgracia de tener en su contra a uno de los mejores cronistas de Castilla, Pedro López de Ayala, que vulgarmente hablando, pues se dedicó a poner a parir al rey castellano. Entonces, claro, nos ha llegado de él un retrato, nos ha llegado una visión de su reinado que no tiene probablemente mucho que ver con la realidad. O el caso también de los cronistas del reinado de Enrique IV de Castilla.
el hermanastro de Isabel la Católica. Claro, como la reina católica llegó al trono de Castilla de manera bastante irregular, pues los cronistas áulicos, ¿no?, que tuvo la reina católica se dedicaron a denigrar todo lo posible la figura de su hermano para presentarlo, su reinado, ¿no?, como un periodo caótico ante el que la reina católica viene a poner orden. Es decir, esto es una realidad, la manipulación de la historia, ¿no?, que se ha venido dando desde siempre. Pero en el caso de España, en mi opinión, hay un elemento que ha sido muy pernicioso. Por un lado, están en los territorios periféricos, ¿no?, hay una manera de ver la historia como excusa para justificar un independentismo que nunca ha existido. O sea, el caso, por ejemplo, de Cataluña, ¿no? De hecho, pues Cataluña, la mayor parte de su historia ha tenido sus instituciones propias, eso nadie lo duda, ha tenido su singularidad política propia, pero Cataluña, desde que se crea la Corona de Aragón, ha formado parte de una realidad superior. Primero la Corona de Aragón, después la monarquía católica, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una corriente del nacionalismo catalán que pretende, ¿no?, justificar la independencia catalana utilizando la historia. Bueno, si se quiere justificar la independencia utilizando otros elementos, ¿no?, cosa en la que yo discrepo, ¿verdad?, pues se puede hacer y es probablemente legítimo. Ahora, lo que no es legítimo es manipular la historia, ¿verdad?, para desde la historia justificar ese independentismo. Pero es que hay otro nacionalismo, que es el nacionalismo español. El nacionalismo español tiene una visión de la historia de España castellanista y cristiana. Hace muchos años que no voy por Covadonga, pero la última vez que visité Covadonga, un lugar verdaderamente maravilloso, me indigné al ver una lápida en la que decía: aquí nació España. Aquí nació España. Hombre, es que no era España el Emirato y luego el Califato de Córdoba. Es que no eran españoles los califas cordobeses, que por cierto estaban emparentados, ¿no?, con los reyes de Pamplona. Es que no es español Averroes, Maimónides, Ibn Hassan, la poetisa Balada, etcétera, etcétera. No, es que parece que la única España es la que nació allí en Covadonga, en una batalla que no pasó de ser una escaramuza, ¿no? En fin, hay una visión, como digo, de España en donde lo que no es castellano y lo que no es cristiano hay que excluirlo. Y esto es tremendamente peligroso. Primero porque se falsea la historia. Primero porque se miente bellacamente, ¿no?, con respecto a la historia. Y en segundo lugar, porque a partir de ahí lo que hay son planteamientos racistas, xenófobos, etcétera, ¿no?, al concebir que lo español es únicamente aquello que es castellano, que habla en castellano y que es cristiano. Termino simplemente diciendo un detalle. Vamos a ver, yo la mayor parte, prácticamente toda mi vida profesional, he estado en Córdoba, una ciudad que es paradigmática de muchas cosas. Yo le preguntaba a mis alumnos a principio de curso dos cosas. Lo primero que le preguntaba era que para ellos, ¿quiénes construyeron la mezquita de Córdoba? Y la respuesta era generalmente unánime: los moros. Entonces había que explicarle que no fueron los moros, sino que fueron cordobeses del siglo VIII los que hicieron capaces de construir una obra verdaderamente prodigiosa. Y luego también le volví a hacer otra pregunta. Oye, ¿consideras que el catalán es una lengua española? Y la respuesta era también casi unánime: no, la única lengua española es el castellano. Pues no, el catalán, el euskera, el gallego, luego otra serie de lenguas dialectales, ¿no?, que hay en la península ibérica, son tan españolas como lo es el castellano. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues abandonar esa visión castellana y cristiana de la historia. Pero bueno, me he enrollado aquí un poco más de la cuenta y creo que había otra pregunta también en el aire, ¿no? Y es un poco, pues, ¿cuándo nace España? No sé si también está flotando esa idea. Efectivamente, ¿no? El concepto de España es un concepto muy antiguo. O sea, por ejemplo, San Isidoro de Sevilla, en el siglo VII, ya habla de las Españas, ¿no? Y señalando como España todo el territorio que estaba
bajo el rey visigodo. Luego hay una cosa curiosa, ¿no? Sobre todo para aquellos que solamente ven como español lo castellano y lo cristiano. La segunda vez que aparece de una manera clara el concepto de España es en las crónicas andalusíes. Para los andalusíes, pues España eran los territorios que formaban parte del Emirato y del Califato de Córdoba. Tanto es así que un rey aragonés, Fernando el Batallador, cuando se dispone a hacer una expedición de castigo hacia Málaga, él mismo señala que va a ir a tierras de España, señalando que España era solo el territorio musulmán, ¿no? El territorio andalusí. Hombre, en la Edad Media se va a ir perfilando más ese concepto de España, pero insisto, como concepto, un concepto de España que mencionan, por ejemplo, cronistas catalanes como Bernard Desclot, ¿no? En el libro sobre el rey Pedro de Aragón, que habla y dice, pone en boca del rey de Aragón y conde de Barcelona, perdón, en ese momento era todavía conde de Barcelona, Ramón Berenguer III, él pone en su boca la siguiente expresión: yo soy un caballero español. Pero es que no solamente esas crónicas catalanas, sino el gran poeta portugués Camões dice en Os Lusíadas, dice que castellanos y portugueses, porque españoles somos todos. Es decir, hay un concepto de España, pero un concepto que se refiere a todos los territorios peninsulares. Esto, insisto, quien primero lo definió perfectamente fue Isidoro de Sevilla. Todos los territorios peninsulares, incluida Portugal, evidentemente, pues formaban parte de ese concepto de España. Ahora bien, una cosa es el concepto de España y otra cosa es cuando esa España se convierte en un Estado. O sea, un Estado es ya una idea que va por encima de estos conceptos. Un Estado significa que tiene que haber unos ciudadanos, que tiene que haber unas leyes comunes, que tiene que haber unos territorios perfectamente delimitados y, en mi opinión, España como Estado nace en los decretos de nueva planta que introducen los Borbones, Felipe V en concreto, a principios del siglo XVIII. ¿Qué es lo que había antes de los decretos de nueva planta? Hombre, pues había una monarquía hispánica que no solo abarcaba los territorios peninsulares, sino que también la monarquía hispánica se extendía por buena parte de Italia y por Flandes, y que incluso en tiempos de Carlos V esa monarquía hispánica constituía el conjunto de los territorios de un emperador que era titular del Sacro Imperio Romano Germánico. Ahora, esa monarquía de Felipe II o de los Habsburgos, ¿no?, en general, ¿era un Estado? Pues no, porque eran reinos completamente distintos. Las leyes de Castilla y de los territorios que conformaban la Corona de Aragón eran completamente distintas. Lo único que tenían en común es que el rey era el mismo, que el rey de Castilla y León era también el rey titular de la Corona de Aragón. Pero es más, no solamente ya las leyes, sino hasta incluso la propia concepción del reino. El reino de Castilla tenía una concepción muy adecuada al concepto de la monarquía autoritaria. Por ejemplo, en Castilla el rey tenía todos los poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Había unas cortes, pero el rey podía actuar sin tener en cuenta las cortes. Sin embargo, en los reinos de la Corona de Aragón, los reyes, para muchas cosas, tenían que tener la autorización de las cortes. Esto era una tradición medieval que hoy nos parece muy moderna, ¿verdad?, porque implica, diríamos, el sometimiento del rey a la ley, pero que, diríamos, se diferenciaba enormemente del modelo castellano. Por eso cuando llegan los Borbones y pretenden unificar ese galimatías, ¿no?, que era la disparidad jurídica, administrativa, municipalista, etcétera, de los reinos españoles, lo que hace Felipe V es trasladar el modelo castellano al resto del territorio peninsular. Dice literalmente en el decreto de nueva planta que viene a traer
a este territorio las leyes castellanas tan nobles y plausibles en todo el universo. Hombre, ¿por qué son nobles y plausibles? Porque las normas, las leyes, las costumbres de Castilla permitían al rey actuar como un soberano absoluto, cosa que no lo podía hacer con las instituciones de la corona de Aragón. Por ello, repito, España como Estado surge en el siglo XVIII. Creo que es un error decir que los reyes católicos hacen la unidad de España. Los reyes católicos lo único que hacen es que no ellos, sino el sucesor de ellos, que va a ser Carlos V, sea rey de todos los territorios, diríamos, bueno, no de todos, porque faltaba Portugal, ¿no? De todos los territorios que las crónicas medievales, ¿no? Consideraban como España. Y luego, como nación, el concepto de nación implica muchas más cosas, no solamente esa unidad político-administrativa, sino también una serie de conceptos que a veces se acercan al mundo de los sentimientos, ¿no? El concepto de nación, para mí, está claro que nace en las Cortes de Cádiz, cuando los constitucionalistas gaditanos dicen que España no es patrimonio de ninguna familia, sino que España es de los españoles. Ahí se está definiendo nada menos que la soberanía nacional. Así, concepto de España, desde tiempos remotos, desde San Isidoro de Sevilla. España como Estado en el siglo XVIII, con los Borbones. España como nación en las Cortes de Cádiz. Desde luego ha sido una delicia el poder escucharte en este sentido porque creo que es un tema de actualidad. De hecho, es un tema, bueno, yo también me voy a permitir en este caso un poco la reflexión sobre este tema. Considero, como Manuel, el hecho de que, bueno, pues que al final españoles somos todos y que desde luego, pues a lo que tenemos que ir es a una España plural donde, bueno, pues nos respetemos absolutamente todos y donde, desde luego, no se den por parte de, pues eso, grupos políticos, bueno, pues una serie de historias que estén sesgadas y que desde luego lo que vengan es a emponzoñar, ¿no? Como es este caso Sí, de, sí. de la historia de España. La verdad es que me llama bastante la atención porque además es que este discurso está bastante asentado, ¿no? Y es, desde luego, además es que es prácticamente, o sea, y lo dicen sin tapujos y bueno, pues por eso digo, mira, ya que estoy con alguien que sabe, no yo, pues digo, mire, le voy a preguntar, digo, a ver qué opina sobre este tema, porque sí que es cierto que, bueno, es que últimamente, y bueno, y hemos visto campañas políticas que han empezado en Sí, 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 Covadonga, hemos sí, visto sí. batallas, o sea, bueno, desde luego, batallas por la historia en las redes sociales también, una gran desinformación desde, bueno, pues medios de comunicación alternativos que vienen a legitimar un discurso, ¿no? Y bueno, yo he de decir que yo aquí no doy mis opiniones políticas, sin embargo sí que he de decir que, bueno, pues los nacionalismos deben estar absolutamente alejados de lo que es la historia, porque que el movimiento político que mete sus garras dentro de la historia es para, desde luego, Sí, para prostituirla, vamos, sí. básicamente. Y por Sí. tanto, pues no debemos desde luego, de permitir eso. Sí. Dice un colega, gran amigo mío, catedrático ya jubilado de la Universidad de Córdoba, ¿no? Muchas veces nos juntamos a tomar una copilla de vino, ese vino que en las tabernas cordobesas sabe de una manera especial, ¿verdad? Pues nos juntamos y empezamos a hablar de todo esto y él me dice con mucha frecuencia, dice, mira Manolo, si tú vas a una consulta de un médico, difícilmente le vas a discutir al médico que lo que tiene es tal o cual enfermedad. Si tú te compras una casa, pues acepta que el arquitecto que ha diseñado aquella casa, pues conoce muy bien, ¿no?, su oficio y te ha construido la casa. Dice, sin embargo, a nosotros los historiadores siempre nos están poniendo en cuestión personas que no han leído un libro de historia en su vida, que no saben lo que es entrar en un archivo, que desconocen las técnicas más elementales de la investigación histórica y, sin embargo, tienen unos atrevimientos tremendos. Mira, te voy a decir algunos casos, ¿no? He citado antes el caso de esa placa de allí de Covadonga, que no sé si la habrán retirado, ojalá la retiren algún día, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, en Granada se celebra todos los años, el 2 de enero,
lo que se llama la toma de Granada. Vamos a ver, una toma de una ciudad, ¿qué es? Pues una toma de ciudad es el asalto de una ciudad, de una plaza fuerte, después de un asedio y, en fin, con un intercambio de flechazos, de disparos, ¿no? O de lo que sea. Eso es la toma, no la ocupación. Bueno, Granada no fue tomada. Hay unos acuerdos suscritos entre Fernando el Católico y Boabdil, el rey de Granada, acuerdos en los que medió Gonzalo Fernández de Córdoba. Todavía no era el gran capitán, pero ya estaba demostrando unas indudables dotes, tanto como militar como político, unos acuerdos en virtud de los cuales, en el momento que los reyes católicos se hubieran hecho dueños de todo el reino, Boabdil entregaría la ciudad, y lo que se produce el 2 de enero de 1492 no fue la toma, sino la capitulación de Granada. Es que las dos palabras son distintas, son completamente distintas. Y hay por ahí incluso partidos políticos que están todo el día, ¿no?, pues diciendo que ahí es donde también España se reafirmó con la toma. No, mire usted, aquí no hubo toma de Granada ni nada por el estilo. Por ejemplo, otro concepto, el concepto reconquista. Ese es un concepto que no admite, digamos, bueno, la más mínima crítica, ¿no? Porque la palabra reconquista significa recuperar aquel territorio que se ha perdido. A mí me gustaría que alguien me dijera qué se le había perdido a Fernando III en Córdoba en 1236, cuando conquista esta ciudad, o en 1248, cuando conquista Sevilla, o cuando Jaime el Conquistador de Aragón pues hace lo propio con Mallorca o con Valencia. No, lo que hay es una conquista, no hay una reconquista, porque además también por ahí hay quien dice la reconquista fue una guerra de 8 siglos. Mire usted, eso es un disparate morrocotudo. La mayor parte del avance de los reinos cristianos no es por conquista de territorio, sino por repoblación de tierras vacías que había entre esos minúsculos reinos que se habían constituido en la España cantábrica y en la España pirenaica, además con un origen completamente distinto uno de otro, ¿verdad? El avance sobre territorio que habían dejado abandonado los andalusíes. Y entonces lo que hay no es una reconquista, ni siquiera una conquista, sino un proceso de repoblación que se hace de mil maneras distintas, que no voy a entrar ahora a explicar todos los procesos de creación. De hecho, lo que se puede considerar conquistas sistemáticas de territorio es lo que se produce después de las Navas de Tolosa en 1212, cuando Fernando III y luego su hijo Alfonso X llevan a cabo la conquista del Guadalquivir, los herederos suyos, el control del estrecho de Gibraltar y en los reinos orientales las campañas de Jaime el Conquistador ocupando Mallorca y Valencia. Que antes hubo episodios bélicos, indiscutiblemente, pero de hecho hasta Fernando I de Castilla no hay tampoco unas conquistas estables. Fernando I cuando conquista Coimbra y luego uno de sus sucesores, Alfonso VI, cuando conquista Toledo en el año 1085, que eso sí que significa, diríamos, una conquista militar, ¿verdad?, para asentarse en un determinado territorio, pero ya han pasado muchos años, ¿no?, de la batalla de Covadonga, con lo cual eso de reconquista, ¿no?, es un término absolutamente desfasado, lo mismo que, como antes comentábamos, atribuir a los reyes católicos la unidad de España. Yo el otro día leía, o no sé si esto era un comentario de un periodista o era algo que dijo algún dirigente político, ¿no?, porque en fin, los dirigentes políticos tienen una lengua, en fin, muy rápida, ¿no?, y decía: España es el tercer país más antiguo del mundo, solamente le supera la República de San Marino y el Imperio de Japón. Esto es un disparate, ¿no?, que lo mire por donde lo mire, no se sostiene. No, desde luego, a ver, es interesante porque yo creo que nos pone un poco y retrata, nos pone un poco sobre el papel, ¿no? Y retrata a quienes, pues eso, como decías, Manuel, sin leer un libro, pues bueno, consideran que lo saben todo, ¿no?
De hecho, hay muchos opinólogos Muchos. en el mundo. De hecho, ahora hemos descubierto que hay mucha gente que es que, joder, es experta en el COVID, además en la viruela del mono, y luego, por supuesto, pues en volcanes este año también. Así, eran Sí, vulcanólogos, sí, eran todos. Sí, sí. es increíble. Joder, ¿cómo alguien puede aprender algo tan Mira, rápido? yo ahora que has dicho lo de los virólogos y demás, yo durante la pandemia, bueno, pues estuve encerrado como todo el mundo. ¿Sabes cuál era mi fuente de información? Pues un hijo mío que es profesor titular de inmunología en la Universidad de Extremadura. Entonces, gracias a él yo tenía una información. Y mi hijo lo que me decía, y supongo que un hijo no va a engañar a su padre, ¿no? Decía, mira papá, no hagas caso de la cantidad de cosas que andan por allí diciendo. Y él ponía los puntos sobre las IE sobre lo que era realmente la epidemia que estaba pasando y que la mayoría de las veces no coincidía con esas opiniones que se vertían en los medios de comunicación. Sí, aquí sabemos de todo, ¿eh? Sabemos de todo, ¿no? A la hora del fútbol, pues somos más seleccionadores de España que nadie, sabemos qué tácticas hay que emplear en baloncesto, sabemos cómo tiene que jugar Nadal al tenis, ¿no? Pero luego después, a la hora de la verdad, pues no sabemos absolutamente nada, ¿eh? Decía Manuel Azaña que si los españoles solo hablaran Así no de lo que sería esto un supieran, país mudo. habría un país, sí, se haría el El mundo silencio, desde estaría luego. en silencio, efectivamente. Llevaba razón el gran don Manuel Azaña, ¿no? Este sí que fue un político como Dios manda, ¿no? Y ojalá hubiéramos tenido muchos Manuel Azaña, ¿no? En nuestro país. Desgraciadamente hemos tenido unos gobernantes de una mediocridad absoluta. Por ejemplo, mira, ahora que hablamos de reyes, ¿no? ¿Qué rey se salva en España? Yo solamente salvo a uno, o si quieres a otro, o si quiere un poquito de otro, salvo al bueno de Carlos III, que fue un rey honrado, no como el resto de su parentela. Fue un rey además que tuvo la suerte de rodearse de unos excelentes ministros y sin duda alguna España progresó en tiempos de Carlos III y todo se puso al servicio de la mejora de España. El todo para el pueblo, para sin el pueblo por lo menos se hizo realidad. Para mí, el mejor rey de España, sin discusión. Hombre, luego hay, para no desacreditar del todo a los Borbones, hay otro Borbón, Alfonso XII, que el hombre pues apenas reinó, estuvo 10 años, y Cánovas del Castillo lo tuvo siempre muy bien controlado, y él no borboneó, ¿no? Palabra que se inventó en el léxico español, él no borboneó como otros de sus antepasados y de sus sucesores. Hombre, luego hay otro rey que yo también salvaría, por lo menos sus primeros años, del que sí hablo en el libro, Fernando VI, ¿verdad? Porque por lo menos también hizo una política muy coherente, no él, sino los ministros que tuvo que estuvieron gobernando con él. El resto de los reyes, un desastre. Por ejemplo, aquí hace unos años se celebraba el centenario del nacimiento de Carlos V. Carlos V nació en el año 1500. Y entonces empezaron a aparecer hasta series de televisión, diríamos, ponderando al César Carlos, ¿no? Como una figura extraordinaria. Hombre, Carlos V fue uno de los grandes personajes de la historia. Eso nadie lo puede discutir. ¿Pero fue un buen rey de España? Pues yo creo que no. Porque él, y esto lo siguieron sus sucesores, ¿no? Dedicó todo lo que eran los recursos que tenía Castilla, una Castilla que acababa de descubrir América, los dedicó a empresas que no eran españolas. Carlos V se pasó toda su vida peleando contra los protestantes, contra los franceses, contra los turcos. Y eso le interesaba a un españolito de a pie. Pues yo creo que le interesaba muy poco. Arruinó a España. De hecho, Felipe II, que siguió la misma política que su padre, dejó arruinada la corona. Felipe II tuvo 3 bancarrotas en su reinado. Felipe II pues intentaba sacar dinero, además dilapidando lo que eran los bienes públicos, vendiendo pueblo, sacando a la venta cargos y títulos. Hombre, no creo que sea para poner en un dosel y para situar como grandes gobernantes a los reyes de la Casa de Austria. Y he mencionado a los llamados Austrias mayores, porque ya los demás, hombre, Felipe III fue un vago,
Fue un rey que no hizo absolutamente nada. Y Felipe IV, pues exactamente igual. Se dedicaba a sus devaneos amorosos, ¿no? Pero por la cosa pública bien poco se preocupó. Bueno, y de los Borbones más vale que no hablemos. Más vale que no hablemos. Los Borbones, hay una cosa que es una realidad que nadie puede discutir. Desde Carlos III no ha habido más de 2 Borbones seguidos reinando. Alcacía número 2, que en su momento fue Carlos IV, después fue Isabel II y después fue Alfonso XIII, pues al que hacía número 2 en el orden sucesorio, pues lo echaron de España. Y no ha habido un Borbón que haya comenzado de una manera normal su reinado y lo haya terminado de una manera normal. Digo normal, a la hora de llegar al trono es por herencia o por abdicación de quien le precede. Y entregar el reino al sucesor lo es por muerte o por abdicación. Si miramos todos los reyes borbones que ha habido desde Carlos IV, que comienza su reinado en el año 1788, hasta el llamado emérito, no ha habido un Borbón que haya comenzado de manera normal su reinado y lo haya terminado de manera normal. Entonces, la verdad es que hemos tenido unos gobernantes y, en fin, aquí sí que vendría muy bien al pelo esa frase que aparece en el poema del Mío Cid, ¿verdad? Y que, bueno, donde cuenta de manera también sui generis, ¿no?, las aventuras de un Cid que realmente lo que fue es un mercenario, ¿no? Pues ahí ponen una frase, ¿no?, aquello del Dios que bon vasallo si hubiere buen señor, ¿no? Qué buenos vasallos seríamos si tuviéramos buenos señores. La verdad es que buenos señores hemos tenido muy poco. Buenos vasallos, yo creo que en el fondo sí somos buenos vasallos. Si no, no habríamos aguantado tanto como aquí se ha aguantado. Desde luego está siendo una charla realmente interesante y me gustaría terminar esta entrevista, bueno, pues preguntándote un poquito en qué proyectos estás trabajando ahora. Porque creo que, bueno, esa es la pregunta de rigor. La verdad que Sí, siempre que hemos hablado de muertes regias, desde luego, además, tengo que decir, y lo digo aquí en el podcast y no fuera, ¿no? Detrás de los micros, tengo que decir que me interesan muchísimo todos esos campos de estudio sobre, por ejemplo, la minería o los inicios del socialismo en, sí, en Córdoba. Así que si en algún momento te animas, creo que podría ser muy interesante el hacer pues algún sí. programa divulgativo que yo creo que son Bueno, pues bastante encantado. necesarios. Encantado. Mira, por ejemplo, acá has citado el caso de la minería, ¿no? En el Alto Guadiato, la parte norte de la provincia de Córdoba. Allí funcionó una empresa que era una multinacional que fue en su momento la primera empresa mundial en producción de plomo. Digo producción de plomo no solo la que se producía en Córdoba, ¿no?, sino que era una empresa que estaba distribuida por los 5 continentes. Era la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya, frente a la cual surgió un movimiento asociativo, ¿no?, vinculado a la UGT, el Sindicato Minero-Metalúrgico, que protagonizó episodios que apenas se mencionan, ¿no?, en los libros de historia de España, como por ejemplo en 1922 una huelga contra la empresa que dura nada menos que 4 meses, ¿no? Sí, que no era ninguna broma, lo que hubo por allí. En fin, o por ejemplo, el origen del socialismo en Córdoba. Eso fue mi tesis doctoral, ¿no?, y que me llevó muchísimos años, ¿no?, el poder trabajarla, porque, por desgracia, cuando se produjo la sublevación militar en Córdoba, en fin, he sabido que en Córdoba no hay guerra civil, ¿no? En Córdoba, salvo en la zona norte y algo en los primeros días de la guerra en la zona de la Campiña, allí no hubo guerra civil, sino el triunfo de un golpe de Estado militar. Bueno, pues una de las cosas que ocurrió con el golpe de Estado fue que los responsables de las organizaciones obreras quemaron los archivos para que no cayeran en manos de los represores. Al final no sirvió para nada porque al final terminaron cargándoselo a todos de la manera más vil y abyecta, ¿no?, que nos podemos imaginar. Pero en fin,
lo cierto y verdad es que por eso me costó a mí mucho trabajo reconstruir lo que fue el origen del socialismo. Hombre, estos son libros que tienen otro estilo, ¿no? Que eso, este de la muerte de los reyes, la muerte regia, es un libro mucho más divulgativo, el otro es un libro científico, pero yo siempre he procurado seguir al pie de la letra el consejo que daba el maestro don José Ortega y Gasset, que decía que la claridad es la elegancia de quien escribe o del que diserta. Yo siempre he procurado que el rigor no esté reñido con un lenguaje accesible que cualquiera pueda leer, aunque se trate de un episodio, diríamos, complejo, como puede ser el nacimiento de una organización obrera, tanto política como sindical, ¿no? O, diríamos, los conflictos mineros en una zona concreta de la provincia de Córdoba. Eso siempre hay que hacerlo. Pero, en fin, acepto el reto. Y luego me preguntaba que cuáles son mis perspectivas. Hombre, tengo ahora mismo en imprenta, pero en fin, la pandemia esto lo ha ralentizado mucho, un libro muy entretenido, que es una serie de biografías de mujeres cordobesas, ¿verdad?, situadas en cada una de ellas en un enclave determinado de la ciudad. Hay mujeres muy variadas, bueno, entre ellas la infanta Doña María, que fue reina de Portugal, ¿no?, que fue madre de una emperatriz, madre de 2 reyes de Portugal, en fin, que hay personajes allí pues muy interesantes, algunos anónimos, ¿no?, como una mujer cuyo origen desconocemos, ¿no?, y que en 1652 encabezó un motín de subsistencia por la carestía de los productos básicos al presentarse en la puerta de una iglesia con su niño muerto en brazos. En fin, que ahí está el libro de las mujeres cordobesas en sus calles, ¿no? Pero realmente, bueno, ese es un libro que ya está hecho, que ya saldrá pues cuando el editor lo tenga bien. Pero ahora mismo estoy trabajando sobre lo que hemos estado hablando hoy, esos conceptos y mitos en la historia de España. Tanto es así que estoy pensando titular ese libro algo así como Mitos, leyendas y patrañas en la historia de España, ¿no? Y es poner el dedo en la llaga en toda una cantidad de, diríamos, de equívocos, ¿no?, y de manipulaciones que hay. Esto fue motivo de una de mis últimas actuaciones todavía en activo, fue una lección inaugural de principio de curso en la UNED de Córdoba que versó precisamente sobre este tema. Bueno, por lo que era lo que tenía en un principio la limitación, ¿no?, de una lección inaugural de curso, pues se está convirtiendo en algo que yo espero que pueda salir. Precisamente dentro de unos días tengo la intención de presentar el proyecto de este libro a la editorial Almuzara y, en fin, ojalá tenga bien hacerlo. Y para ello hay una cosa muy importante, y es que este libro de Muerte Regia se venda, porque no olvidemos que un editor, al final de cuentas, lo que le interesa es fundamentalmente que aquel libro por el que ha hecho un esfuerzo editorial tenga una buena acogida y llegue a la mayor parte de personas. Ojalá sea así, y esto daría pie a que fuera más fácil el publicar otro libro que va un poco en la línea de muchas de las cosas que hemos estado hablando hoy. Yo estoy completamente seguro de que sí, porque además es un libro que, como hemos dicho, es bastante entretenido y además es un libro que bueno, pues que tiene un título que engancha, por cierto, que eso es importante. Tiene también, bueno, pues desde luego muchísimas curiosidades y es un libro bastante ameno, que yo creo que está hecho además también para público, bueno, de todas las edades, pero yo creo que también mucho para público, pues por ejemplo, de gente de mi edad, ¿no? De 24, 30 años, Pues sí, 30 y algo, sí. que bueno, pues que Sí, le sí, interesa la historia de España. está pensado, vamos, ¿no? Yo incluso tengo una nieta, ¿no?, que tiene 12 años y que se lo está zampando de arriba abajo, vamos, ¿no? Pero bueno, eso será porque lo ha escrito el abuelo, vamos, ¿no? Y demás. En cualquier caso, sí, es un libro. Hombre, yo desde aquí hago una llamada a través del Foro de la Historia, que yo, al estar jubilado y todavía con salud, ¿verdad? Al estar jubilado y todavía con salud, pues el jubilado lo que tiene es mucho tiempo libre, ¿no? O, más que tiempo libre, tiene disponibilidad del tiempo. Luego el tiempo lo llenamos en un montón de cosas, ¿no? Y, por ejemplo, ya que tengo yo disponibilidad de tiempo y de momento salud, pues estoy dispuesto a ir a donde me llame, a firmar libros, a presentarlos, a tener un debate con los lectores, que realmente yo creo que ese debe ser el complemento de un libro. Un libro es
un instrumento a través del cual una persona, en ese caso el autor, se comunica con otras personas que son anónimas. Hombre, hoy existen cantidad de medios, ¿no?, y de facilidades para que haya un feedback, ¿no?, para que haya una intercomunicación. Desgraciadamente eso no lo pudo hacer Cervantes cuando escribió el Quijote, ¿no?, ¿verdad? Pero que hoy eso sí que se puede hacer con gran facilidad, y desde aquí hago un llamamiento a aquellas entidades, a aquellas librerías, por ejemplo, instituciones públicas y privadas, que estoy a disposición de ellos para que el autor vaya a conectar con los lectores. Pues esperemos que recojan el guante. Desde luego yo recojo la parte que me toca, ¿no? Esos programas, ¿no?, que podíamos hacer. Sí. Y la verdad es que, bueno, pues nada, darte las gracias, Manuel, por haber estado aquí. Comentar antes de terminar, pues que vamos a dejar el link del libro para que lo podáis adquirir a través de la editorial Almuzara. Y que también dejaremos, pues bueno, pues alguna review que he hecho. Yo ya he hecho una reseña que publicaremos, pues bueno, a lo largo de esta semana en la que salga el programa. Así que nada, Manuel, muchísimas gracias por estar aquí. Pues muy bien, muchas gracias, Javier. Vamos, te llamas igual que un hijo mío, ¿no? Con lo cual, pues muchas gracias en todos los sentidos, ¿eh? Así que dispuesto a colaborar con vosotros. Vamos, yo únicamente me he metido en la página web y veo que lo que estáis haciendo es muy interesante, y como, en fin, los jubilados tenemos disponibilidad, pues siempre que requiera mi presencia, pues estoy encantado de hacerla. Pues muchísimas gracias, Manuel. Y bueno, pues a los oyentes les decimos que nada, gracias también por haber llegado hasta aquí. Que tienen, por supuesto, y lo reitero, el link del libro para adquirirlo, de Muertes Regias. Y que nos pueden seguir también en todas las redes sociales, donde además vamos poniendo, pues ya no solo los artículos que escribimos, sino, bueno, pues las fotos, imágenes y, bueno, pues diverso material que vamos subiendo, ¿no? Ahí en Twitter, Facebook. También estamos en Spotify, en iVoox y en otras redes sociales. Muchísimas gracias a todos y por hoy nos despedimos. Chao. Adiós.